Hermanos y hermanas amados, ¿por qué hay momentos en que tenemos más que antes, pero el corazón no está más alegre que antes? ¿Por qué hay personas que tienen casa, trabajo, familia, un teléfono que no deja de iluminarse, una mesa donde no falta el alimento, responsabilidades que siguen cumpliendo? Pero cuando cae la noche sienten dentro de sí que les falta algo que no saben nombrar. ¿Por qué hay personas que siguen yendo a misa, siguen rezando, siguen escuchando la palabra de Dios, siguen intentando vivir con rectitud, pero en lo profundo sienten el alma seca, como si la alegría se les hubiera ido sin darse cuenta? Esa pregunta no es fácil de responder, porque hay vacíos del alma que no están en la cartera, ni en la casa, ni en la cantidad de personas que nos rodean, sino en un lugar muy profundo que solo nosotros y Dios conocemos. Hay personas que viven en medio de su familia y aún así se sienten solas. No les falta gente en casa, pero les falta alguien que escuche de verdad. Hay personas que viven en el matrimonio y sin embargo sienten frío en el corazón. No porque hayan dejado de cumplir sus deberes, sino porque hace mucho tiempo dos almas ya no se encuentran en la ternura. Hay padres y madres que han sacrificado muchísimo por sus hijos, pero cuando los hijos crecen y tienen su propio mundo, descubren dentro de sí un silencio que duele. Hay personas que han pasado ya la mitad de la vida. Miran hacia atrás y ven que han trabajado mucho, han soportado mucho, se han preocupado mucho, pero aún así se preguntan: entonces, ¿por qué mi corazón sigue sin paz? Ese vacío no siempre nos hace llorar, muchas veces solo nos cansa. Cansa tener que cumplir siempre con el papel que los demás esperan. Cansa tener que parecer fuertes. Cansa haber sacrificado tanto y no sentirse comprendidos. Cansa llevar heridas antiguas que aún no han sanado, mientras la vida sigue exigiéndonos caminar. Hay personas que nunca dicen: me siento vacío. Simplemente se vuelven más irritables, más frías, rezan menos, les cuesta más perdonar, comparan más. Se entristecen sin saber por qué. El alma no siempre grita, pero encuentra maneras de avisarnos que por dentro falta algo muy profundo. Lo doloroso es que muchas personas intentan llenar ese vacío con muchas cosas. Algunos lo llenan con trabajo, trabajando sin parar para no escuchar lo que el corazón intenta decir. Otros lo llenan con el teléfono, con pantallas, noticias, conversaciones interminables, para no tener que enfrentarse a la soledad cuando llega la noche. Otros lo llenan controlando a los hijos, reclamando al esposo o a la esposa, comprando cosas, comiendo quejándose, viviendo del pasado, imaginando otra vida, buscando la aprobación de los demás. Pero curiosamente, cuanto más intentamos llenar el corazón con esas cosas, más descubrimos que seguimos teniendo sed, porque hay vacíos que no se llenan con ruido. Hay hambres del alma que no se alimentan con cosas que solo tocan la superficie. Jesús comprende esto. Cuando proclamó las bienaventuranzas en la montaña, no habló a personas que lo tenían todo según los ojos del mundo. Habló a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los que trabajan por la paz, a los perseguidos por vivir en la verdad. Es decir, Jesús no evita las carencias humanas, no le pide al que sufre que finja alegría, no le pide al que llora que esconda sus lágrimas, no le pide al pobre de corazón que se avergüence por no sentirse completo. Al contrario, entra precisamente en el lugar donde el ser humano se siente más necesitado para abrirle un camino hacia una felicidad más profunda. Tal vez esto es lo que necesitamos volver a escuchar. El vacío del alma no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Puede ser una llamada. Nos recuerda que no fuimos creados solamente para correr detrás de deberes, dinero, prestigio, emociones o aprobación humana. Nos recuerda que el corazón humano
tiene una profundidad que solo Dios puede tocar. San Agustín dijo que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. Esa frase no es una idea bonita escrita en los libros. Es la experiencia real de tantas personas. Podemos tener muchas cosas, pero si Dios no está en el centro, el corazón sigue sin descanso. Y Dios no nos reprocha porque nos sentimos vacíos. No nos desprecia porque nos falta alegría. No nos da la espalda porque estamos secos, fríos o cansados. Nos mira como miró a la multitud en la montaña. Personas cargadas de peso, pero todavía llamadas a una felicidad verdadera. Esa felicidad no es un instante agradable que aparece y desaparece. Es saber que incluso en las lágrimas hay alguien que consuela, que en la pobreza interior hay una herencia que es Dios, que en la herida hay misericordia, que en la debilidad hay una mano que sigue sosteniéndonos. Pero hermanos y hermanas amados, si ese vacío no se lleva a Dios, terminará buscando una salida en nuestra manera de vivir. Un corazón sin paz fácilmente quita la paz a los demás. Un alma que no ha sido sanada puede herir a quienes tiene más cerca. A veces eso que llamamos mal genio. Frialdad, ingratitud o reclamo constante no es más que el grito de un alma que lleva demasiado tiempo hambrienta de amor. Y quizá antes de preguntarnos por qué nos hacemos daño unos a otros, necesitamos mirar más hondo. ¿Qué falta dentro de mí y por qué ese vacío ha permanecido allí durante tanto tiempo? Hermanos y hermanas amados, un alma vacía rara vez permanece en silencio. Casi siempre busca salir de alguna manera, a través de palabras cortantes, de frialdad, de enojos repentinos, de ingratitud, de reclamos, de comparaciones o de un cansancio que nos quita el deseo de ser tiernos con alguien. Hay personas que no quieren herir a los demás. Simplemente llevan demasiado tiempo heridas y no saben cómo nombrar ese dolor. No desean volverse amargas, pero por dentro se han acumulado demasiadas carencias. Y lo que llevamos dentro, tarde o temprano, termina saliendo hacia afuera. Muchas discusiones familiares no comienzan realmente por lo que está ocurriendo en ese momento. Comienzan en vacíos que han sido ignorados durante años. Una esposa puede enojarse por una palabra pequeña, pero detrás de eso hay una sensación de no haber sido escuchada desde hace mucho tiempo. Un esposo puede encerrarse en un silencio frío, pero detrás hay un sentimiento de fracaso. El peso del pan de cada día y una soledad que no sabe compartir. Una madre puede controlar demasiado a sus hijos, no necesariamente porque no los ame, sino porque en el fondo teme quedarse sola, teme que un día nadie vuelva a necesitarla. A veces nos herimos unos a otros no porque falte religión en los labios, sino porque falta amor en lo más profundo. Una persona puede ir a misa, rezar, conocer muchas palabras piadosas y aún así volver a casa y reaccionar con irritación, desprecio o frases que hieren a quienes más ama. Eso no significa necesariamente que su fe sea falsa, sino que quizá esa fe todavía no ha tocado la herida profunda que lleva dentro. Podemos escuchar la palabra de Dios en la iglesia, pero en la mesa familiar dejar que el cansancio, el orgullo y nuestro vacío dirijan nuestras palabras. Jesús conoce muy bien todo esto. Por eso en las bienaventuranzas no habla solamente a personas que por fuera parecen fuertes. Habla a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los que trabajan por la paz. Jesús entra precisamente en los lugares donde el ser humano suele sentirse más necesitado. Él sabe que una persona que llora, si no es consolada, puede volverse amarga. Sabe que una persona sin misericordia puede convertir su propio dolor en condena para los demás. Y sabe que quien no tiene paz en el corazón difícilmente podrá convertirse en constructor de paz. Hay una verdad que necesitamos reconocer.
aquello que no ha sido sanado en nosotros, muchas veces termina hiriendo a otros a través de nosotros. Una herida olvidada puede convertirse en sospecha. Un complejo no llevado a Dios puede convertirse en costumbre de rebajar a los demás. Una soledad que no ha sido puesta en oración puede convertirse en dependencia. Una falta de amor puede convertirse en exigencia excesiva. Y poco a poco, quienes están más cerca de nosotros terminan sufriendo más por esas zonas que todavía no han sido sanadas. Pero reconocer esto no es para condenarnos a nosotros mismos. Dios no nos invita a mirar la herida para que nos odiemos más. Nos invita a mirarla para dejar de culpar siempre a todos y comenzar a permitir que Él nos sane. Tal vez durante mucho tiempo hemos pensado que el problema está en el esposo, en la esposa, en los hijos, en las circunstancias, en la edad o en lo injusta que ha sido la vida. Y es verdad que esas cosas pueden doler mucho. Pero a veces Dios también quiere preguntarnos suavemente: hijo mío, hija mía, ¿qué vacío hay dentro de ti que te hace reaccionar así? Si no reconocemos nuestros vacíos, seguiremos haciendo que otros paguen por ellos. Le exigiremos al esposo o a la esposa una plenitud que solo Dios puede dar. Les pediremos a los hijos que hagan que nuestra vida tenga sentido. Exigiremos que los demás nos entiendan, nos recuerden, nos agradezcan, nos compensen, nos hagan sentir importantes, y cuando no lo logren, nos sentiremos decepcionados, enojados y amargados. Pero ningún ser humano puede ser Dios para nosotros. Nadie puede llenar por completo el abismo del alma, excepto aquel que creó esa alma. Por eso, la felicidad cristiana no comienza cuando todos los demás cambian según nuestros deseos. Comienza cuando dejamos que Dios transforme nuestra manera de estar delante de nuestros propios vacíos. El misericordioso no es quien nunca ha sufrido, sino quien primero se ha dejado tocar por la misericordia de Dios. El que trabaja por la paz no es quien no tiene heridas, sino quien no permite que sus heridas se conviertan en armas. El limpio de corazón no es quien nunca ha sido ensuciado por la vida, sino quien aprende a mirarse a sí mismo y a los demás con los ojos de Dios. Quizá hoy un paso muy pequeño, pero muy verdadero, sea detenernos antes de reaccionar, antes de decir una frase que hiera a alguien de la familia. Preguntarnos: ¿esto nace del amor o de mi vacío? Antes de reclamar, preguntarnos: ¿necesito ser escuchado o quiero descargar mi cansancio sobre el otro? Antes de volvernos fríos, preguntarnos: ¿estoy protegiendo la paz o estoy levantando un muro porque tengo miedo de ser herido? Estas preguntas no nos hacen perfectos de inmediato, pero abren una rendija de luz para que el Espíritu Santo empiece a sanar. Hermanos y hermanas amados, un alma sanada ya no necesita herir a otros para demostrar que está herida. Un corazón lleno de Dios deja de exigir que los demás lo salven. Una persona que sabe que es amada por Dios necesita controlar menos. Se vuelve menos amarga y deja de querer ganar todas las discusiones. Y ese es precisamente el camino que abren las bienaventuranzas, no una felicidad falsa en la superficie, sino una felicidad que desciende hasta la raíz del alma, donde Dios transforma la pobreza en herencia, las lágrimas en consuelo, la misericordia en fuente de sanación, y el corazón agrietado en un lugar donde puede comenzar la paz. Hermanos y hermanas amados, si hay un lugar en el Evangelio donde Jesús habla con mucha claridad sobre la felicidad, es en las bienaventuranzas. Pero la felicidad de la que habla Jesús no se parece a la felicidad que muchas veces buscamos. Él no dice: dichosos los que lo tienen todo en sus manos, dichosos los que nunca han llorado, dichosos los que siempre son reconocidos. Al contrario, habla de los pobres de espíritu, de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los limpios de corazón, de los que trabajan por la paz.
Es decir, Jesús no busca la felicidad en la apariencia exterior de una vida completa, sino en lo más profundo del alma, allí donde el ser humano reconoce que necesita a Dios. El pobre de espíritu es quien ha comprendido que nada en este mundo puede sustituir a Dios. El dinero puede hacer la vida un poco más llevadera, pero no puede salvar el alma. El prestigio puede hacer que una persona sea reconocida, pero no llena el corazón. La aprobación de los demás puede alegrarnos por un momento, pero no puede convertirse en el fundamento de la paz. El pobre de espíritu es más libre, porque puede tener sin ser poseído, usar sin depender, amar sin convertir a nadie en un ídolo. El vacío de su corazón ya no se llena con cosas frágiles, porque empieza a comprender: mi verdadera herencia es Dios. También el manso es feliz, no porque sea débil, sino porque su fuerza ha sido puesta bajo la luz de Dios. El manso no necesita ganar todas las discusiones para demostrar que vale. No necesita hacer que los demás le tengan miedo para sentirse fuerte. Hay familias que sufren no porque les falte dinero, sino porque les falta mansedumbre. Todos quieren tener razón, pero nadie quiere escuchar. Cuando Dios llena un vacío del corazón, ya no necesitamos convertir nuestra voz en un arma. Empezamos a comprender que a veces conservar la paz vale más que ganar una frase. Jesús también dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Las lágrimas en sí mismas no son la felicidad, pero las lágrimas puestas en las manos de Dios ya no son lágrimas sin sentido. Hay lágrimas por una pérdida, por los hijos, por el matrimonio, por la enfermedad, por una culpa antigua, por un sueño que no se cumplió. Si lloramos solos, las lágrimas pueden convertirse en amargura. Pero si lloramos delante de Dios, esas lágrimas pueden convertirse en oración. Quien sufre es consolado, no porque todo cambie inmediatamente, sino porque descubre que en lo más profundo del dolor no ha sido abandonado. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No toda hambre es mala. Hay un hambre santa, hambre de vivir mejor, hambre de amar de verdad, hambre de tener un corazón más limpio, hambre de volver a Dios, hambre de corregir lo que estuvo mal. Quien todavía desea el bien no está muerto por dentro. Lo más peligroso no es sentirse incompleto. Lo más peligroso es ya no desear nada más alto. Cuando una persona dice: Señor, quiero vivir de otra manera, esa misma hambre ya es señal de que Dios la está despertando. Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Una persona llena de Dios ya no necesita vivir endurecida frente a todos. Sabe que también es débil, que también necesita ser perdonada, que muchas veces Dios ha sido paciente con ella. Por eso aprende a mirar a los demás con una mirada más suave. No se vuelve permisiva con lo que está mal, pero tampoco convierte rápidamente el error del otro en una sentencia definitiva. En la familia, la misericordia puede empezar de manera muy pequeña. Evitar un reproche, escuchar un poco más, recordar que el otro también está cansado, también lleva heridas. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio no es un corazón que nunca ha sido herido por la vida. Es un corazón purificado por Dios, para mirar más allá de la superficie. Una persona limpia de corazón no solo ve los defectos de los demás, también descubre en ellos una bondad que Dios todavía está cuidando. Cuando la mirada es sanada, las relaciones también empiezan a sanar, porque muchas veces no sufrimos solo porque los demás sean difíciles, sino porque nuestro corazón se ha acostumbrado a mirar todo desde su propia herida. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz del Evangelio no consiste solo en guardar silencio para evitar problemas. La paz es permitir que Cristo pase por nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras decisiones.
Quien trabaja por la paz se atreve a decir la verdad con caridad, a pedir perdón, a perdonar, a no devolver mal por mal, a convertirse en puente en lugar de levantar otro muro. Y cuando trabajamos por la paz de Dios, esa misma paz vuelve también para sanar nuestro propio corazón. Hermanos y hermanas amados, las bienaventuranzas no son solo frases hermosas para leer en la iglesia y luego olvidar. Son el camino que Jesús muestra a las almas que se sienten vacías. Él no nos dice que debemos tenerlo todo para ser felices. Nos enseña a dejar que Dios sea nuestra plenitud más profunda, cuando Dios es nuestra herencia. Podemos ser pobres sin desesperarnos. Cuando Dios es nuestro consuelo, podemos llorar sin ser devorados por la tristeza. Cuando Dios es nuestra paz. Podemos estar heridos sin necesitar herir a los demás. Por eso, la verdadera felicidad no consiste en no tener carencias, sino en llevar esas carencias al lugar correcto. No consiste en no tener lágrimas, sino en tener a Dios en medio de las lágrimas. No consiste en no tener heridas, sino en dejar que la misericordia toque esas heridas. No consiste en tener todo lo que queremos, sino en descubrir que solo Dios puede llenar lo más profundo del alma. Y cuando comprendemos esto, dejamos de apresurarnos a llenar el corazón con cosas que nos vacían más. Empezamos a volver a las verdaderas fuentes de vida, donde la felicidad no es solo una emoción pasajera, sino una paz que nace de pertenecer a Dios. Hermanos y hermanas amados, cuando una persona descubre que lleva un vacío dentro del alma, la primera reacción natural no suele ser orar, sino buscar algo que lo llene rápidamente. Tenemos miedo de quedarnos a solas con nuestra tristeza. Tenemos miedo del silencio, porque en el silencio empiezan a resonar las preguntas más profundas. Tenemos miedo de enfrentar la verdad de que nos falta paz, nos falta amor, nos falta alegría, nos falta Dios en lo más hondo. Por eso buscamos ruido, trabajo, pantallas, conversaciones, reconocimiento, alguna emoción suficientemente fuerte para hacernos olvidar el vacío del corazón. Pero no todo lo que nos llena por un instante alimenta de verdad el alma. Hay cosas que son como agua salada. Cuanto más bebemos, más sed tenemos. Una persona puede pasar horas mirando el teléfono para olvidar la soledad, pero después sentirse todavía más vacía. Otra puede refugiarse en el trabajo para no escuchar el dolor de su casa, pero al caer la noche se descubre agotada y más lejos de quienes ama. Alguien puede comprar, comer, quejarse, compararse o buscar la atención de los demás, pero al final vuelve a un corazón que todavía no ha sido sanado. El alma no necesita solo entretenimiento, el alma necesita ser alimentada. Hay vacíos que, cuando se llenan de manera equivocada, se hacen más profundos. Si llenamos la soledad con control, terminamos asfixiando a quienes amamos. Si llenamos los complejos con comparaciones, nunca tendremos paz. Si llenamos una herida con ira, convertimos el dolor en un arma. Si llenamos la falta de amor con una relación que no es recta, tal vez recibamos un consuelo momentáneo, pero al final el alma queda más confundida. Si llenamos la sequedad de la fe con una vida superficial, poco a poco olvidamos que fuimos creados para encontrarnos con Dios. Por eso el primer paso no es apresurarnos a estar más ocupados, más entretenidos o más rodeados de ruido, sino llamar con sinceridad nuestros vacíos delante de Dios. Podemos decirle con sencillez: Señor, me siento solo, estoy cansado, me falta amor, siento que mi vida ha perdido alegría, he buscado muchas cosas para llenar mi corazón, pero sé que mi corazón sigue sin descanso. Una oración verdadera como esa vale más que muchas palabras piadosas que esconden la verdad. Dios no necesita que le presentemos un alma hermosa. Quiere que le llevemos nuestra alma real. El siguiente paso es volver a la oración como un encuentro, no solo como una obligación. Hay personas que rezan mucho,
pero no dejan que Dios toque su verdadero dolor. Hay personas que van a misa, pero mantienen una distancia segura con el Señor. Orar no es solamente repetir ciertas frases. Orar es sentarse con Dios en la verdad, dejar que Él vea lo que escondemos, permitirle poner luz en las zonas que no nos atrevemos a abrir. A veces bastan unos minutos de silencio cada día, pero vividos con sinceridad, para que Dios empiece a llenar lo que ningún ruido pudo llenar. Después acerquémonos a la Eucaristía. Un alma hambrienta no puede vivir mucho tiempo si no es alimentada por Cristo mismo. La Eucaristía no es un premio para quien ya está en paz, sino alimento para quien tiene hambre, para quien está cansado, para quien se siente seco por dentro. Hay personas que van a misa sin sentir nada especial, pero con el paso del tiempo, la presencia silenciosa de Jesús vuelve su corazón menos duro, menos amargo, menos desesperado. No vamos a la Eucaristía porque ya estamos llenos. Vamos porque sabemos que, sin Dios, ninguna otra cosa puede saciar el alma, si el vacío del corazón está cubierto por el pecado. La culpa o una manera equivocada de vivir que lleva demasiado tiempo. Volvamos al sacramento de la reconciliación. Hay personas que no solo se sienten vacías por falta de amor, sino porque llevan dentro una carga que nunca han dejado en las manos de Dios. El confesionario no es el lugar donde Dios nos avergüenza, sino el lugar donde Él rompe las cadenas silenciosas. Cuando un alma escucha de nuevo la palabra del perdón, no solo queda limpia de pecado, también recuerda que sigue siendo un hijo esperado por Dios. También necesitamos aprender a hacer un acto concreto de amor cada día. Quien se queda mirando solamente su vacío puede terminar siendo devorado por él. Pero cuando empezamos a amar, aunque sea de manera pequeña, el corazón empieza a abrirse. Una pregunta sincera, una comida familiar con menos tensión, un mensaje para reconciliarse, una vez en que escuchamos en lugar de interrumpir, una obra de caridad silenciosa, una oración por alguien que nos incomoda. Estas acciones no son una manera de escapar del vacío, sino una forma de permitir que el amor de Dios pase a través de él y lo convierta en lugar de fruto. También hace falta reducir aquello que llena el alma de ruido. No solo lo claramente malo nos aleja de Dios. Hay cosas que quizá no son pecado, pero usadas en exceso nos roban el silencio interior. Pantallas, noticias, comparaciones, conversaciones tóxicas, quejas repetidas, fantasías que no conducen al bien. Un alma llena de ruido difícilmente escucha la voz de Dios. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, es fácil que nos guíen la soledad, el orgullo o el miedo. Hermanos y hermanas amados, el vacío del alma no se cura metiendo dentro cualquier cosa que encontramos por el camino. Solo se cura cuando lo llevamos a la fuente verdadera de la vida. Y esa fuente es Dios. Cuando oramos con más verdad, cuando nos acercamos a la Eucaristía con más humildad, cuando volvemos al sacramento de la reconciliación con más valentía, cuando amamos de manera concreta y dejamos de alimentar el alma con ruidos que la cansan, algo empieza a suceder en silencio. Ese vacío ya no es un abismo que nos devora. Se convierte en el lugar donde Dios entra, donde la misericordia toca, donde la felicidad verdadera empieza a brotar suavemente, como un retoño verde después de la sequía. Y cuando Dios empieza a llenar lo más profundo de nosotros, comprendemos que no necesitamos una vida perfecta para tener paz. Necesitamos un corazón que sepa pertenecer a Dios. Tal vez todavía haya carencias, lágrimas y asuntos sin resolver, pero dentro hay una presencia que sostiene. Entonces las bienaventuranzas dejan de ser solo frases escuchadas en la iglesia y se convierten en el aliento de un alma que aprende de nuevo a vivir feliz en Dios. Hermanos y hermanas amados, después de todo, quizá lo que buscamos más profundamente no es solo sentirnos menos solos,
menos cansados, menos heridos, o tener algunas alegrías más en la vida. Lo que el alma realmente anhela es volver a ser llenada por Dios mismo, porque si Dios está ausente en lo más profundo, podemos tener muchas cosas y aún así seguir sintiendo que algo falta. Pero cuando Dios se convierte en la plenitud del alma, incluso en medio de lo que todavía no está resuelto, empezamos a saborear una paz muy distinta. Esto no significa que nuestra vida dejará inmediatamente de tener lágrimas. Las bienaventuranzas no prometen una vida sin dolor. Jesús no dice que quien lo sigue nunca llorará, nunca tendrá carencias, nunca será incomprendido, nunca será herido, pero nos muestra un camino maravilloso. Los que lloran pueden ser consolados, los pobres de espíritu pueden poseer el reino de los cielos, los mansos pueden heredar la tierra, los que tienen hambre y sed de justicia pueden ser saciados. Los que trabajan por la paz pueden ser llamados hijos de Dios. Es decir, la felicidad cristiana no consiste en que nuestra vida ya no tenga vacíos, sino en que esos vacíos sean puestos en las manos de Dios. Tal vez ustedes todavía tienen un matrimonio que no ha sido sanado por completo. Tal vez todavía hay un hijo que hace sufrir el corazón de sus padres. Tal vez todavía existe un recuerdo antiguo que duele. Tal vez siguen estando la vejez, la enfermedad, la pobreza, la soledad, las preguntas sin respuesta. Pero si Dios habita en el corazón, esas cosas ya no tienen la última palabra sobre nuestra vida. El vacío ya no es un abismo que nos devora, sino que puede convertirse en el lugar donde encontramos a Dios con más profundidad. Las lágrimas ya no son señal de abandono, sino que pueden convertirse en oración. La carencia ya no es solo pérdida, sino una puerta para descubrir que Dios es nuestra verdadera herencia. Por eso, no tengamos miedo cuando descubrimos que todavía nos falta algo. Lo más peligroso es estar vacíos sin reconocerlo, tener hambre y llenar el alma con cosas que no la alimentan, estar heridos y seguir hiriendo a otros en lugar de dejar que Dios nos sane. Una persona llena de Dios no es una persona que ya no tiene debilidades. Es alguien que sabe llevar sus debilidades al lugar correcto. No es alguien que ya no llora. Es alguien que sabe llorar delante de aquel que puede consolar. No es alguien que ya no tiene heridas. Es alguien que permite que la misericordia entre en esas heridas. Hermanos y hermanas amados, hoy Dios no nos pide fingir que somos felices. No nos pide esconder el vacío del corazón. Solo nos invita a no dejar que ese vacío nos aleje de Él. Llevémoslo a Dios en la oración. Pongámoslo delante de la Eucaristía. Dejemos que sea nombrado en el sacramento de la reconciliación. Si allí hay pecado, culpa o heridas que aún no han sido sanadas, permitamos que la misericordia de Dios entre en ese lugar que hemos escondido durante tanto tiempo. Y desde ese mismo lugar que parecía seco, Dios puede hacer brotar una vida nueva. Tal vez la verdadera felicidad no sea tener una vida perfecta, sino tener un corazón que sabe pertenecer a Dios. Cuando el alma pertenece a Dios, ya no necesita ir mendigando pequeños pedazos de aprobación para demostrar que vale. Ya no necesita controlar a todos para sentirse segura. Ya no necesita herir a otros para demostrar que está herida. Empieza a vivir de otra manera, más suave, más verdadera, más agradecida, más misericordiosa. Y ese es precisamente el signo de que Dios está llenando lo más profundo de nosotros. Ahora, en el silencio de nuestro corazón, oremos juntos. Ven, Espíritu Santo, entra en los vacíos de mi alma, entra en el lugar donde me siento solo, cansado, incomprendido, donde he intentado llenarme de muchas maneras y aún así mi corazón sigue sin descanso. Enséñame a no huir de ese vacío, sino a llevarlo a Dios. Condúceme de nuevo a la Eucaristía, donde Cristo alimenta mi alma con su propia vida. Condúceme de nuevo al sacramento de la reconciliación,
donde la misericordia sana lo que el pecado y la culpa han vuelto pesado en mí, Señor. Lléname con tu amor. Convierte mis lágrimas en oración, mi pobreza interior en lugar de encuentro contigo, mis heridas en puerta para tu misericordia. Enséñame a vivir las bienaventuranzas, no como palabras lejanas, sino como el camino de la verdadera felicidad en mi vida. Haz que mi corazón descanse en ti, y cuando todavía haya carencias, debilidades y situaciones sin resolver, recuérdame que si pertenezco a ti, mi alma todavía puede tener paz. Amén.